Muchas gracias. Y este tema está referido a las fases anteriores, el de hoy, al Concilio Vaticano II. Saben que después que se anuncia el Concilio Vaticano II por San Juan XXIII, a los 4 meses crea una comisión antepreparatoria para el Concilio Vaticano. Nombra un cardenal presidente, cardenal Domenico Tardini, y él escribe una carta circular a todos los obispos del mundo, a todos los prelados, superiores generales de congregación e institutos religiosos y todas las universidades y ateneos católicos del mundo, pidiéndoles que pongan por escrito de qué temas les parece que puede tratarse el Vaticano II. Los temas son variadísimos, hay estudios que son muy largos, otros son breves. En realidad a los obispos y de los prelados se les llama, o los superiores, votos o propuestas, y a las universidades les pide estudios, por eso son distintos el modo, pero es eso, lo que sea más conforme con los intereses de la Iglesia y de las almas. Los argumentos son muy variados, como les decía, pero pocos proponían explícitamente los principios y la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Muchos estudios, pensemos en el Angelicum cum Garrigou-Lagrange o la Universidad Santo Tomás de Manila en Filipinas, son estudios que están estructurados con Santo Tomás, pero no están proponiendo explícitamente que el próximo concilio reivindique la doctrina de Santo Tomás en la formación. Entonces, lo que he hecho yo, esto están editadas, ustedes saben, las actas del Concilio Vaticano son casi 60 volúmenes de tipo A4, 600, 800 páginas cada uno, y está dividido en 2 grandes bloques, acta de documenta y acta sinodalia. Los acta de documenta son 2 series, serie 1 y serie 2. La serie 1 es fase antepreparatoria, serie 2 es la preparatoria. Es decir, con esos votos y estudios, en la fase preparatoria se elaboraron posibles esquemas para ser presentados después en el Vaticano II para discutirse. Estamos en la antepreparatoria. Después pueden leer otros detalles que tú dices. Bueno, en relación con las materias por tratar, yo he dividido en 3 partes, en general, referidos a Santo Tomás y la formación, y referidos al método tomista y escolástico. Son 2 temas fundamentales. En relación con las materias por tratar en el Concilio Vaticano II y su método, se propone tener en cuenta los capítulos doctrinales de los concilios anteriores y refutar los errores modernos. En relación con la eclesiología, para que pueda ser presentada de manera más apta, tanto por la doctrina como en la forma, es conveniente seguir a Santo Tomás, que ayudará mucho a la preparación del concilio, como en su momento lo fue durante el Concilio de Trento. Esto es, bueno, la cita es del arzobispo, fíjense, de Paderborn, Alemania. El cardenal Frings afirmaba que toda la doctrina de la Iglesia en cuanto cuerpo místico de Cristo tiene su fundamento en la doctrina de San Pablo, de San Agustín, los padres orientales y Santo Tomás. También solicitaba que el nexo entre Cristo, cabeza, y la Iglesia y los sacramentos se declare según las normas de la tradición, ad normas traditionis, por ejemplo, como fueron expuestas por San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Ayudará mucho para la preparación del concilio la teología escolástica, teniendo a Santo Tomás de Aquino como cabeza. Si bien algunos términos escolásticos tendrían que ser propuestos según un modo de hablar de la Sagrada Escritura y de los padres. Esto lo dice el cardenal Frings. El arzobispo titular de Lepanto cree necesario que entre los temas, comillas, que serían de mayor interés para el concilio ecuménico, se vuelva a Santo Tomás tanto en la teología como en filosofía. En relación con el sacerdocio, el obispo de Limoges de Francia es del parecer que el concilio lo considere profundamente, pues nos falta en teología un tratado sobre el sacerdocio,
y para realizarlo es muy útil que se siga la doctrina y la explicación de Santo Tomás. La Pontificia Universidad Lateranense dio a conocer a través de su rector, el entonces Antonio Piolanti, la iniciativa de editar en un número único de la revista Divinitas con el título El retorno a Santo Tomás, de Reditus Sanctum Tomum. Esta sería una importante colaboración, no solo para la preparación del concilio, sino también para ser distribuida a los futuros padres conciliares. El estudio elevado por la Facultad de Teología de esa universidad, el padre Fabro, se refiere a la promoción de la doctrina de Santo Tomás en las escuelas católicas, ya que es muy importante y actual. Especialmente porque la doctrina del angélico manifiesta la genuina verdad católica y el Aquinate es maestro de la armonía entre la fe y la razón. Además, porque la voluntad de instaurar el tomismo en las escuelas católicas ha sido obra de los romanos pontífices, precisamente porque la doctrina de Santo Tomás es sumamente eficaz para exponer la verdad católica y defenderla de los errores. Será muy conveniente, afirmaba en su estudio, comillas, recoger la obra de los sumos pontífices en orden a restaurar el tomismo en filosofía cristiana en las escuelas católicas según la mente de Santo Tomás de Aquino. Es importante subrayar, según la mente, rescatar el tomismo según la mente de Santo Tomás, es decir, no por otros. En efecto, como sostiene Umberto de Innocenti, en su estudio no hay nadie mejor en contra de los errores filosóficos que la doctrina de Santo Tomás, pues como dijo alguna vez Pío XI, nunca caerá el valor de la doctrina tomista, porque sería necesario que cayera el valor de las cosas. Por ello, concluyen, también citando a Pío XI, es que los, comillas, modernistas a ningún doctor de la Iglesia temen más que a Tomás de Aquino. La doctrina tomista de la metafísica del ser se presenta muy actual, afirma Giorgio Giannini en su estudio, por lo que se hace necesario, comillas, superar muchos prejuicios que aún permanecen activamente en relación con la filosofía tomista. Fíjense, el obispo de la diócesis de Bertinoro, de Italia, desea que con ocasión del concilio se sopese en profundidad la doctrina de Santo Tomás, en comparación con las recientes afirmaciones filosóficas de los cristianos. Comillas, no es raro encontrar también entre el clero, especialmente los jóvenes, afirmaba por su parte Lambruschini, una radical desconfianza ante el tomismo, si bien provenga de nuestras escuelas romanas. Se advierte también acerca de la función positiva de la razón en relación con las pruebas de la existencia de Dios a partir de las cosas creadas, en contra del agnosticismo, del fideísmo y de cierta teodicea, o la teología natural, que rechaza el valor de los argumentos tradicionales, en primer lugar del argumento de las 5 vías de Santo Tomás de Aquino y todo argumento de índole racional y metafísico. Por ello se solicita que el concilio los profundice y explicite. También el Pontificio Ateneo San Anselmo, a través del estudio presentado por Cipriano Bagaglini, solicitaba que el concilio aconseje y anima a los filósofos y teólogos católicos para que instruyan a los estudiantes de filosofía y teología con los principios filosóficos y teológicos ciertos de Santo Tomás, los perfeccionen y defiendan. Al mismo tiempo que se empeñen en conducir manuducant a sus alumnos para que a partir de los fundamentos tomistas conozcan y rechacen el irracionalismo de la época. Solicita también del futuro concilio, fíjense, que establezca los límites que a ningún católico les lícito transgredir en estas materias. La Pontificia Facultad de Teología de San Buenaventura propuso que en el Concilio Vaticano II se valore la gran escolástica, especialmente al común doctor Santo Tomás de Aquino, príncipe de los demás doctores de la Iglesia y de los escolásticos. Por su parte, la Universidad Católica de Lovaina proponía a los futuros padres conciliares, en la rama de la moral,
que recurrieran a la doctrina de Santo Tomás para aplicar según la prudencia las realidades concretas. En la comprensión y exposición de la doctrina social de la Iglesia sobre la propiedad privada, se hace necesario reivindicar la doctrina de la Quinante al respecto, como lo afirma la Pontificia Universidad Santo Tomás de Manila. Esto en general. Formación en seminarios, escuelas y universidades. El obispo auxiliar de León, Alfred Ansel, recuerda que los eclesiásticos asumieron el método y la doctrina de Santo Tomás, que con sus principios, junto a la doctrina integral de la Iglesia, pudieron evitar el error. Monseñor Ángel Herrera Ioria, al referirse a la formación de los seminarios, propuso que se vea la necesidad para los alumnos de teología que tengan en sus manos la Suma Teológica de Santo Tomás. En el mismo sentido lo afirma el obispo auxiliar de Málaga, para que los alumnos se habitúen al uso directo de las fuentes y autores de mayor renombre. En otras palabras, se solicitaba que en los seminarios y escuelas católicas se siga la doctrina tradicional filosófica, filosofía perenne, y teológica, que es la del doctor Angélico. En concreto, se pedía que el futuro concilio determine en la ratio studiorum de los seminarios que se tome a Santo Tomás como maestro en las materias teológicas, presentando rectamente su doctrina. En este contexto, la entonces Sagrada Congregación para los Seminarios y Estudios Universitarios, en su propuesta cuarta, explica por qué tendría que mantenerse y conservarse la doctrina del Angélico. Pues de esa manera se evitarían varios errores filosóficos, ya que no cualquier filosofía es apta para exponer la fe católica. Aun cuando constata que algunos rechazan la filosofía escolástica por ser anticuada, como dicen. La Sagrada Congregación concluye solicitando que el próximo concilio, comillas, recomiende de modo solemne la doctrina del doctor Angélico a todos los teólogos y filósofos. Primera proposición. Asimismo propone que, comillas, los profesores en los seminarios, en las escuelas de los religiosos y en las universidades católicas sigan fielmente la doctrina de Santo Tomás, tanto en cuanto al método como a los principios. Proposición segunda. La tercera proposición se refiere a las 24 tesis tomistas, elevadas en su momento por la Sagrada Congregación para los Estudios, 1914. ¿Para qué? Comillas, que sean mantenidas plenamente y constantemente enseñadas como normas seguras, las 24 tesis. Finalmente, también presenta como fundamento de sus afirmaciones un extenso elenco de los documentos de los romanos pontífices y de la Santa Sede al respecto. En relación con la renovación de las disciplinas de estudios, Enrico Nicoletti, de la Pontificia Universidad Lateranense, propone distinguir adecuadamente entre el curso institucional y el universitario. Aquel, el institucional, deberá estructurarse según las disciplinas filosóficas y teológicas fundamentales enseñadas de manera sistemática e integral. La verdadera formación filosófica requiere una comprensión y asimilación de su estructura interna. De lo contrario, solo se adquiere una ciencia, comillas, puramente verbal y extrínseca. La teología, especialmente las verdades dogmáticas, exige de suyo una fundamentación positiva y especulativa y que no quede reducida a algunas tesis de las que cada una se prueba con citaciones sueltas, sean de las Sagradas Escrituras, los padres de la Iglesia, concilios, o uno u otro texto de Santo Tomás. Comillas. De este modo, ciertamente los alumnos nunca pueden llegar a una visión unitaria de la teología. También destaca la necesidad de un cierto repensamiento del tomismo como remedio posible. Comillas, pues volver a pensarlo, ricogitatio, la tradición es la única vía por la cual realmente se conoce y se muestra la perennidad vital de la doctrina del Angélico. Por su parte, la Universidad Santo Tomás de Manila, en un extenso y fundado trabajo, refiriéndose a los estudios filosóficos,
Ortega enumera entre las principales disciplinas a la filosofía escolástica. Al respecto cita una carta circular de la Congregación de los Religiosos y Seminarios, en la cual se recordaba que las prescripciones de León XIII, comillas, en relación con la filosofía, con la enseñanza de la filosofía escolástica según Santo Tomás, son perentorias. Cierre comillas. La Universidad Católica de Niágara propuso que se responda a las sentencias perniciosas de la filosofía contemporánea a partir de la filosofía escolástica. Tercero, mantener el método escolástico y tomista. Las distintas propuestas se refieren también al método escolástico para ser considerado en el Concilio Vaticano II. El arzobispo de Paderborn, en su voto, expresó que no parecía oportuno mantener el lenguaje escolástico. Por el contrario, el arzobispo de Otranto afirmaba que se debe recomendar la doctrina de Santo Tomás y el método escolástico, especialmente apropiado contra la invasión de las novedades del tiempo. Método escolástico, es decir, Santo Tomás, San Buenaventura, además, no conduce por sí al racionalismo, como advertía el estudio de Bagaglini. En el mismo sentido, la Universidad Católica de París resalta que la filosofía perenne y las disciplinas escolásticas, enseñadas de modo apto, darán su fruto no solo en orden al juicio de la inteligencia para la comprensión de las cosas, para la vida práctica y acción del hombre, sino también para la contemplación de Dios. Para ello sugiere que los estudiantes metodológicamente recurran a la fuente de estudio, bebiendo también de la doctrina de los santos doctores de la Iglesia, principalmente del angélico, el doctor común. Paso directamente a las conclusiones, son 4. Primero, la situación doctrinal y pastoral en las vísperas del Vaticano. Las respuestas, los votos de los obispos, de los prelados, los estudios de las congregaciones romanas y de las universidades y ateneos católicos de todo el mundo muestran una foto de la situación doctrinal y pastoral de toda la Iglesia Católica en las vísperas del Concilio Vaticano II. Se trata no solo de un diagnóstico de la época, sino también de las intenciones y perspectivas para el futuro concilio. Segundo, las propuestas explícitas sobre Santo Tomás y el método escolástico. Del estudio realizado emerge claramente el deseo explícito para que el futuro Concilio Ecuménico Vaticano II mantenga y encomiende también la genuina doctrina y mente de Santo Tomás de Aquino, doctor común, y que se lo considere como príncipe y maestro en todos los niveles de la formación católica. Entre las propuestas analizadas se encuentra también la mención de la escolástica y a su método. Y aquí podríamos preguntarnos a cuál escolástica se refiere. De la lectura de las actas con ese nombre se designa la escolástica occidental Coatali en su momento de apogeo. Así lo sugieren las expresiones utilizadas: gran escolástica, doctrina de Santo Tomás y de la escolástica, método escolástico y tomista, escolástica según Santo Tomás, y Santo Tomás príncipe de los doctores escolásticos. Finalmente, ustedes saben, cuando se recogen todos estos votos y estudios, la comisión preparatoria, a partir de eso, comienza a elaborar esquemas. Y hay muchos esquemas para el concilio: liturgia, en la parte de los seminarios, recogiendo todo, yo encuentro, hay un esquema sobre mantener la doctrina de Santo Tomás, para ser discutida, e incluso unos agregados, donde también entran las 24 tesis. Ese esquema fue aprobado por unanimidad de la comisión, entre los cuales también estaba Yves Congar, que después se va a molestar mucho con Santo Tomás en el concilio, pero estaba ahí, lo aprobaron. Ese esquema después fue discutido, estaba el cardenal Bea, el cardenal Legé, algunos teólogos, y Parente, Ottaviani, etc. Y discuten, pero fue aprobado, y en la discusión todos dicen placet, justa modo en todo caso, excepto dos, no placet. Pero ese esquema está. Les leo.
Las propuestas llegadas a la comisión antepreparatoria fueron estudiadas según sus argumentos. Toda esta información fue utilizada por las comisiones y secretariados bajo la coordinación de la Comisión Central Preparatoria con el fin de preparar los esquemas para ser discutidos. En la séptima sesión de esta Comisión Central, entre el 12 y el 19 de junio de 1962, en la tercera parte de las cuestiones de estudios y seminarios, el capítulo tercero presenta un esquema para ser discutido referido a Santo Tomás. De doctrina Santi Tome Servanda, con un agregado, aditamente ad decretum de Santi Tome doctrina Servanda, ambos con abundantísimas notas. Finalmente, podemos decir que los votos y estudios referidos de modo explícito a la doctrina y mente de Santo Tomás fueron asumidos en la elaboración de ese esquema. Por eso, un estudio objetivo muestra que los contenidos en las actas en él propuestos no fueron fruto de una teología romana o de la curia, como si se tratara de algo exclusivo de los curiales romanos o de la escuela romana, sino reflejaba fielmente el sentir de toda la Iglesia, como hemos puesto. De allí la importancia del estudio que hemos realizado. Queda por analizar las vicisitudes y discusiones de ese esquema sobre Santo Tomás, que será objeto de un próximo trabajo. Muchas gracias. Esto es lo que se llama en el mundo del espectáculo el backstage. ¿Saben eso? El público en general lo sabe. O sea, detrás de todo evento, toda la parte preparatoria es como... Y nosotros en general no tenemos conocimiento de esto preparatorio. A nosotros nos llegan los documentos ya conclusivos. Por eso digo, tener esto por su ponencia es de una gran riqueza. Ahora la pregunta es ¿cuándo sigue el próximo trabajo? Ahí estamos. Sí, estamos. Porque como doy clases de eclesiología, entonces voy a buscar siempre las actas, porque uno escucha que habla todo el mundo del Vaticano y nadie lee, ni el mismo Vaticano, ni las actas. Entonces, para ver cómo llegó uno, ve las discusiones. A mí me interesó, por ejemplo, esto último, que no es fruto de la curia romana. ¿Por qué? Porque en un conocidísimo trabajo sobre la historia del Vaticano II, ahí ponen, en varios tomos, en todos los idiomas, está traducido, son 4 tomos, que los votos, una posición es que estos votos de los obispos eran prisioneros de un estilo de pensamiento puesto por Pío XII. Nada que ver. Y uno ve que no es así, y pues después empieza a hablar. Los votos de los nuncios, por ejemplo, bueno, ya sabemos, los nuncios responden al Vaticano. Y además los italianos, como están cerca de Roma, también pusieron lo que pusieron. Pero uno viendo todos los votos de todo el mundo, no es así. Es decir, la propuesta de Santo Tomás es libre y es por la verdad de las cosas, ¿no? Y los documentos de los papas, y todos van citando desde muy atrás. Muy interesante toda esta propuesta de Manila, evidentemente que ahí está muy trabajado y muy fuerte el tomismo. Fue una gran sorpresa. Lo mismo el mismo obispo de Paderborn, Jäger, que proponen. Por supuesto, bueno. Pero no hay... Sanguinetti, diga. No aparece aquí opiniones que vengan del Angelicum, de la Gregoriana y del Sacro Cuore de Milán. Sí, tengo. Lo que pasa es que no hacen propuestas explícitas. Yo me dediqué a las propuestas explícitas, no a las formaciones. También yo tuve que leerlo 2 o 3 veces, porque digo, la de Garrigou Lagrange, pero él más bien se dedica al modernismo y a las críticas. Y hay otras, por ahí están las notas de los carmelitas, pero explícitas. Yo me busqué solamente los que proponían eso, que el Vaticano impusiera como norma las doctrinas de Santo Tomás. Me ha llamado mucho la atención, podría revisar, tengo que revisar de nuevo, por eso todavía no lo publico más largo. Pero, porque son 10 tomos, son 13 volúmenes de esta antepreparatoria. Sí,
porque sobre todo sorprende el Angelicum, ¿no? Porque el Sí, Angelicum a mí también. en ese momento era considerado el bastión del tomismo bastante, ¿no? Pero en realidad es el laterano. Es explícito el laterano. Pero bueno, busquemos. Yo la verdad sí, tengo que verlo antes de publicar el final. Pero yo lo vi, llevó mucho tiempo. Y bueno, ya le digo, son esos 10 tomos y ver dónde está, porque no es solamente donde hace referencia a Santo Tomás, sino la propuesta para que sea puesto durante el concilio. Muchos están estructurados, bueno, ya está escrito, muchos están estructurados, pero no. Sí, también la gregoriana también me llamó la atención, porque es la época también de muchos. Y también Y varios otros. en Milán, el Sacro Cuore, había mucho tomismo en esos años, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba una filósofa tomista, ¿cómo se llama? La famosa. Sí, Vani La Rodríguez. Vani Rodríguez. Sí, no, pero acá el punto es quiénes proponían eso, no quiénes usaban a Santo Tomás en sus argumentos. Es muy puntual. Pero El doctor Rinaldi quiere Monseñor, preguntarle. muchas gracias, muy interesantísimo. Le quería preguntar, o entendí mal, en definitiva, estas propuestas fueron minoritarias en el contexto de todo lo antepreparado, es decir, de todo lo que se lo recogió. que pasa es que hay, sí, perdón. No, sí, ¿qué peso cuantitativo, en algún sentido, tuvieron estas propuestas en relación al resto de las propuestas que se hicieron? Claro, como que votos porcentaje. No, los ¿Qué porcentajes son porcentaje? menores. Menores. Toda la eclesiología, sacramentos, sacerdocio. Y luego, en el concilio, ¿qué peso tuvieron? Todavía no llegué. Después del próximo trabajo le puedo decir, porque a tocar un poco, no sé. Sí queda al final que se tome a Santo Tomás como maestro en la formación. Y quiero ver cómo se llegó a eso. Entonces la próxima es estudiar las discusiones que ya las he estudiado del esquema de Santo Tomás. Entonces, muchas de las discusiones es que no se puede proponer en un concilio ecuménico un pensador latino para imponerle a los orientales. Decían esto, Otros decían que no lo entendían. Y ahí la intervención de Monsieur Lefebvre, el famoso, que dice: yo estoy de misiones y la gente entiende perfectamente ese orden, modo lógico de pensar. Otros decían que no va más, que no hay uno solo de los votos dice que no es para Santo Tomás, se acabó la vida, digo, no es para proponerlo, no es para proponerlo. Esas son las discusiones que va a haber. Otros dicen sobre Bea, el cardenal Bea, y otro más en la discusión del esquema, sobre todo las 24 tesis, que al fin termina saliendo casi ya en las discusiones ese aditamento, ese agregado, porque no son obligatorias, son propuestas como seguras. Y una Acá, otra pregunta. Sí. No, es una pregunta, comentario. Yo empecé a estudiar en el año Derecho, ¿no? En el año 69. Bueno, durante toda mi carrera universitaria y varios años después, conseguir un tomo de la Summa era una aventura. Y, créanme que la buscaba, conseguí algún tomo de la BAC, usado, por supuesto, ¿no es cierto? Así, sorteado. En aquel tiempo se hablaba de que había un conflicto jurídico, alguien dijo, entre los dominicos y la BAC. Pero más allá de eso, no, como anécdota, podría estar en línea con alguna de estas posturas, no sé. Bueno, y hay una pregunta, conteste si quiere contestar eso, después tenemos una pregunta. Sí, no sé, no, Lo comento porque puede ser eso. es llamativo. En la facultad nos hablaban mucho en aquel tiempo, ¿no es cierto? Monseñor Deris y todo, nos hablaban mucho del tomismo. Y uno iba a buscar la Summa y era una cosa... Pero viene lo que dijo ese obispo por ahí, que los alumnos tienen que tener la Summa en la mano y estudiar con la Summa en la mano. Lo cual también es indicativo que se estudiaba por el tema ese de la reforma de los estudios por las tesis, ¿no? De los autores, y no con los textos, de pocos estudiaban. Pero se estudiaba, era un gran punto.
Tenemos una pregunta, no ubico tu nombre, pero por favor, hace la pregunta. Muchas gracias, monseñor. Quería hacerle una consulta, si también, como ya expuso muy bien, de que se trataban de notar mucho la importancia de la formación intelectual que podía dar Santo Tomás y los fundamentos, si también se estudiaba también las bases de una vida mística que podía dar, ¿no? Como por ejemplo uno ve la subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz, tiene también toda una fuente escolástica, también el doctor Angélico se nota mucho sus fuentes, si también se estudia, digamos, ese aspecto místico, ¿no? Que lo nombró, la vida contemplativa, ¿no? Que mencionó un poco, pero si hay algo así como explícito que se menciona también, no solamente que podía ayudar en la parte intelectual, sino también en la vida mística. Sí, acuérdense que ustedes, por suerte, tenemos 8 hojas nomás, el más largo está. Y una de las propuestas es también en las homilías, que se use Santo Tomás, y los autores de espiritualidad de renombre, y pone Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Tuve que sacar toda esa parte. Sacarla. ¿Sí? Esto parece una serie de Netflix, porque la que viene es más como una... Sí, no, las objeciones son muy curiosas, ¿no? Monseñor, a pesar de lo que se pactó, de lo que se concertó, de que la postura minoritaria al final terminó imponiéndose, ¿usted no cree, aunque no lo haya investigado todavía bien, que lo que se vio en la realidad es que lo que ganó fue el espíritu poco medio contrario a lo que se había pactado durante el concilio? Bueno, se imagina que es un tema muy largo, pero eso de pactar, no sé, porque hay 2100 obispos y no pactaron los 2100. Los teólogos asesores de esos obispos sí se movían muy activamente. Quien votaba era el obispo, no los teólogos. No, cuando se dice de pactar y de consensos, es de un texto. En todas las discusiones los textos son textos. Si hacemos mención, lo hacemos de este modo o lo hacemos de otro modo. Ahí es cuando. Y por eso se dice placet o placet justa modo. Hasta que tiene que dar un placet, uno que está de acuerdo de modo mayoritario. Si uno ve el concilio, en realidad creo que el mismo Santiago Ramírez, todos los documentos escritos hablan de mantener la tradición. No ha habido, aún con la libertad religiosa. El padre Basile de Le Barroux, del sur de Francia, un monasterio, la tesis doctoral de la continuidad, la libertad religiosa del Vaticano II en la continuidad con la tradición, son tesis de 6 tomos. Hay que tener mucho cuidado porque otros dicen que en realidad la concepción de ruptura o continuidad entre el Vaticano II y hoy, lo del Benedicto XVI, el 2005, algunos dicen que no ha habido ruptura y continuidad. En realidad ellos se están refiriendo a ese espíritu, a eso que estaba abajo, que hubieran querido que el concilio lo hizo y no se hizo, y entonces como ahora lo están llevando adelante hay continuidad. No, es muy sutil. Un poco falaz. Es muy sutil, sí. Gracias. No. Bueno, le agradecemos entonces mucho, ha cumplido religiosamente el tiempo. Y bueno, es religioso, ¿no? Me voy para cumplir los deberes que me sugirió el padre Sanguinetti. Ya leerlo de vuelta. Lo leí 3 veces porque a mí me pasó lo mismo. Y como tenía que ajustar a lo que yo buscaba, pero voy a verlo nuevo. Pues si no, le voy a poner alguna cita, eso ya. Gracias.